Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Mancilla y hoy vamos a hablar sobre el DMC DeLorean. Vamos a mencionar cuál fue su origen, quién fue su creador, también vamos a hablar de su equipamiento, pero lo más importante, vamos a hablar de por qué se hizo famoso y por qué es un fracaso. Pon en marcha tu motor, que empezamos. Al hablar del DMC DeLorean, debemos preguntarnos muchísimos aspectos sobre su origen. Vamos a comenzar hablando sobre su creador, John DeLorean, de allí el nombre de su modelo. Comencemos con esta historia. La historia de DMC, es decir, DeLorean Motor Company, nos lleva en primera instancia hasta Michigan, a los Grandes Lagos de los Estados Unidos, donde John DeLorean, el diseñador del legendario modelo Pontiac GTO, era uno de los ejecutivos más excéntricos que recuerda Detroit. Estaba encaminado a ser el presidente de la General Motors, pero en 1973 dejó todo para abrir su propia fábrica de automóviles. Convenció al gobierno británico del futuro de su proyecto y consiguió un crédito fiscal para abrir una fábrica en Belfast, Irlanda del Norte. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué DeLorean fabricaba los vehículos en Irlanda del Norte? Pues bien, debemos tener en cuenta que en aquella época Irlanda del Norte estaba sumida en una cruenta guerra civil entre los protestantes y los católicos. Disturbios, barricadas, coches bombas, un enorme malestar social y económico y por supuesto, claro, el movimiento del IRA estaba en medio de un caldo de cultivo lleno de violencia. Es por eso que el gobierno británico quiso arrojar algo de apoyo favoreciendo la creación de empleo y así también reducir un poco el malestar social, pero por sobre todas las cosas, la violencia en las calles. El gobierno británico le daba el préstamo al empresario, pero a cambio de ello, DeLorean exigió exportar los vehículos a los Estados Unidos sin altas tasas de impuestos. En cuanto a la fabricación del auto, la inexperiencia relativa de los trabajadores de la planta de montaje de Dunmorey, que incluso estaba construida con una entrada para trabajadores protestantes y otra para católicos, llevó a que los primeros DeLorean de MC-12 tuvieran ciertos problemas de calidad que eran posteriormente subsanados en California, Michigan y Nueva Jersey, es decir, al otro lado del océano, donde DMC tenía unos centros de postproducción, control de calidad, donde además se mandaban a los concesionarios directamente para la venta. Una vez que ya conocemos su historia, el DeLorean comienza a coproducirse en Irlanda del Norte. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué se hizo famoso? Vamos a comentar lo que ya muchos conocen, pero vamos a hablar específicamente de la trilogía Volver al Futuro. ¡Comencemos! Sin dudas, el vehículo no pasó al olvido debido a que Hollywood en la pantalla grande lo expuso como un automóvil único e inigualable. Esto se vio en la clásica trilogía de películas llamada Volver al Futuro, del director Robert Zemeckis de 1985. La película, en pocas palabras, trata de los viajes en el tiempo por parte de un joven de clase media estadounidense que tiene varios percances con su máquina del tiempo, un flamante DeLorean de MC-12 fabricado en 1981. Al principio, al escribirse la película, se pensó que la máquina para viajar en el tiempo fuera una cabina construida a partir de una vieja heladera. En tratamientos iniciales del guión, la máquina del tiempo era un dispositivo láser albergado en un cuarto. No obstante, el director de la película era consciente de que los niños quizás empezarían a encerrarse en las heladeras o los refrigeradores para emular los viajes en el tiempo, por lo que perseveraron en encontrar mejores ideas hasta que llegaron a la conclusión de que sería más lógico que la máquina fuera móvil para poder así transportarla. A pesar de que se evaluó que la máquina fuera un antiguo tractor oruga, debido a la posibilidad de que el vehículo viajara en lugares donde no hubiera caminos pavimentados,
Finalmente se optó por escoger el modelo de automóvil protagonista de este video. La razón principal de esta elección fue que estaba diseñado de manera irónica para incluir la broma sobre la familia de granjeros que confunden al automóvil con un platillo volador. Tal y como dice el Dr. Emmett Brown en la película... Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Por eso se pensó en el DeLorean DMC-12. Su aspecto futurista resultó ser la clave. A diferencia de los vehículos existentes en la época, recuerden que tanto el auto como la película tienen más de 30 años. El éxito del largometraje incrementó notablemente la popularidad del DMC-12. Incluso de manera anecdótica, podemos mencionar que CMX recibió una carta del propio creador del modelo, John DeLorean, en donde les agradece por usar su automóvil en la película. El DeLorean sin duda se convirtió en un ícono de fama mundial, especialmente con esta trilogía. Pero no todo es color de rosas. Es hora de conocer por qué ha fracasado el DeLorean. A pesar de los pocos meses de iniciar la producción en 1981, la DeLorean Motor Company quebró de manera estrepitosa y gran parte del dinero se esfumó en 1982. El empresario fundador de la compañía fue arrestado en Los Ángeles por intentar vender cocaína por un valor de $24 millones para salvar a su empresa de la quiebra y, por supuesto, pagar el préstamo al gobierno británico. Hablando en números, al menos 8.500 DMC-12 fueron fabricados antes de que la producción finalizase en 1982. Para 2017 se estimaba que aún existían unos 6.500 de ellos fabricados en Irlanda. Deprimido y olvidado, John DeLorean falleció en marzo del 2005 a los 80 años. Su mayor legado al mundo de los autos fue este peculiar modelo deportivo, en el que se construyeron casi 9.000 unidades. El DMC-12 tenía tan solo 130 caballos de potencia, pero su carrocería de aluminio, su diseño galáctico y las puertas tipo ala de gaviota lo condenaron a la fama eterna cuando fue elegido para protagonizar la película Volver al Futuro. Sin dudas el DeLorean fue un fenómeno tras la película Volver al Futuro. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué tenía dentro para que sea tan costoso? Vamos a hablar sobre sus equipamientos, también por supuesto de sus particularidades y todo lo que traía de fábrica al comprar el auto. Comencemos. John DeLorean recurrió a Giorgetto Giugiaro para dar forma al diseño del DMC-12, especialmente con la particularidad que luce una carrocería hecha en paneles de acero inoxidable en bruto, es decir, sin pintar. Su motor estaba desarrollado por Peugeot, Volvo y Renault. Era un V6 de 2.85 litros y de 130 caballos y un poco más de 200 Nm de par situado en disposición trasera. Renault se encargaba de la transmisión, que podía ser tanto automática como manual. El automóvil fue llamado DMC-12 debido a que el precio que se había planeado inicialmente para este modelo era de $12.000, pero en realidad su precio de venta en 1981 fue de $25.000 y $650 más si querían que el equipo del vehículo tenga transmisión automática, lo que equivale aproximadamente a unos $64.852 de 2021. En el interior del DMC-12 estaba disponible dos tipos de tapicerías, es decir, tapizado en cuero de color negro o gris. Supongo que debe ser un poco a la situación de Irlanda del Norte en aquella época. Todos los DMC-12 venían de serie con retrovisores y levantavidrios eléctricos, un equipo de música estéreo, aire acondicionado integral y un volante regulable en altura, también de cuero.
Algo más que debemos mencionar es que existía una versión del modelo del auto que podía ser entregada bajo el color dorado, como vemos en este momento en las imágenes. Personalmente considero que el vehículo, de alguna u otra manera, tenía un diseño muy avanzado para su época, es decir, imagínense hace más de 30 años. Tenía un diseño realmente muy atractivo, sobre todo con esa terminación triangular, la caída del techo con esas increíbles puertas de apertura vertical que sin dudas tenían un aspecto para su época sumamente futurista. Y con ese acero al descubierto en la carrocería, pero que desgraciadamente con un nivel de potencia muy reducido para considerarse deportivo. Pero de por sí, además de que no era suficiente con todos los problemas que se presentaban alrededor de la producción en la fábrica, imagínense. Es una pena que Volver al Futuro realmente llegara unos pocos años después del fin del DeLorean Motor Company. Quizás, y lo digo personalmente desde mi opinión, el éxito de la película hubiera salvado realmente a la compañía. Más allá de lo que estamos viendo y a pesar de las pocas unidades que produjo DeLorean Motor Company, tenemos que comentar qué ocurre con el DeLorean hoy en día. Vamos a mencionar qué aspectos importantes hoy 2021 está teniendo el modelo. En cuanto a los autos que fueron utilizados en la película Volver al Futuro, uno de ellos fue destruido a propósito en la tercera entrega de la trilogía, cuando el tren arrolla al DeLorean casi al final de la película. Al día de hoy, solo sobreviven 3 de las 7 unidades compradas originalmente por la productora del film, Universal Studios, y además existe una unidad que fue vendida a un particular. En el año 2011, la unidad que fue vendida a un particular salió a la venta, alcanzando así un precio de $541.000 en una subasta. Esto lo convierte además en uno de los objetos de Hollywood más caros jamás subastados. Al día de hoy, se estima que un 50% de los propietarios de un DeLorean lo poseen por el hecho de formar parte de la película. Tal es la fama alcanzada por el vehículo que hoy en día se pueden alquilar réplicas perfectas para diferentes eventos. Eso sí, no salen para nada baratos. El precio de cada uno de ellos es de $1.500 diarios por alquiler, aunque los beneficios en gran medida van a parar a una fundación sin ánimo de lucro sobre el Parkinson, enfermedad que posee actualmente el protagonista de la película, Michael Fox. Bueno, en este momento están viendo algunas fotos random que hice para el video. Básicamente me olvidé de colocar este recorte, así que simplemente les voy a decir que hoy en día se quiere fabricar nuevamente el DeLorean y voy a hablar sobre el tema. En el año 1995, el empresario inglés Stephen Wynne fundó una pequeña empresa dedicada a la reparación de automóviles DeLorean. En sus inicios, su lugar de trabajo era un pequeño garage situado en Houston, Texas, Estados Unidos. El negocio fue creciendo y la compañía de Wynne estableció su sede en Humboldt, condado de Harris, en el mismo estado de Texas. Wynne compró los derechos de autor del logotipo estilizado de los DMC, junto con el inventario de piezas restantes de la DeLorean Motor Company original que estaba en Irlanda. Tras la aprobación de la Ley de Fabricación de Vehículos de Bajo Volumen en los Estados Unidos en diciembre del 2015, esta ley básicamente lo que permite es que las pequeñas marcas de fabricantes que produzcan menos de 325 unidades no tengan que pasar por los trámites regulatorios que pasan las grandes empresas automotrices. DMC Texas anunció que planea producir réplicas de automóviles DeLorean para el año 2020. Pero por supuesto la pandemia de coronavirus paró todo este tipo de cuestiones. La DMC anticipó la producción de aproximadamente 50 vehículos por año durante los próximos 6 años con un precio minorista estimado en, escuchen bien, $100.000. Finalmente, para el año 2021, DeLorean Motor Company Texas encontró obstáculos con la reproducción de piezas, ya que no hay más disponibles en los inventarios de la vieja Motor Company, y además se frenó la idea hasta encontrar un proveedor de motores. Sin dudas el DeLorean es un vehículo que más allá de la comercial va a marcar culturalmente tanto generaciones futuras como ya ha marcado la generación del 80 y los 90.
Si te gustó el video, por favor, pegale una suscribida y además podés comentar qué significa para vos el DeLorean en tu vida o por lo menos con las películas de Volver al Futuro. Soy el Profe Mancilla, nos vemos en el siglo XXI. Otra es ser hombre. Nadie escoge